la implementación del modelo de seguridad de Nayib Bukele de El Salvador. Eso es lo que actualmente se encuentra discutiendo al interior de Perú, impulsado principalmente por alcaldes, la mayoría asociados al sector de derecha conservadora peruano, y que incluso ha llevado a que figuras del gobierno de El Salvador, enviados por Nayib Bukele, se hayan dirigido a ese país para dar asesoría con respecto a cómo implementar estas políticas. Vamos a ver si es que esto es bueno o malo, las consecuencias que puede traer y la creciente alza de popularidad del presidente salvadoreño a lo largo de Latinoamérica. Todo eso lo vemos a continuación. Como lo indicamos al inicio del programa, cada vez se vuelve más popular al interior de Perú la implementación del llamado Plan Bukele. Ahora, ¿qué implica esto y también por qué aumenta esta popularidad? Esto estaría asociado a la implementación de estados de emergencia con vinculación a las estructuras militares y policiales a lo largo de partes del país. En muchos casos serían unos toques de queda o la implementación de mayor seguridad, pero vinculado al elemento militar. Y sería en la práctica la copia de esas políticas bien duras en contra de la delincuencia que se implementó por Bukele en El Salvador, que han sido bastante populares porque han sido bastante efectivas en lo que es la baja sustancial de la delincuencia dentro de ese país, que era uno de los países más inseguros del mundo y ahora de los más seguros de la región. Ahora, no es un modelo perfecto para nada, tanto así que se ha reconocido por el mismo gobierno de El Salvador que muchas veces atrapan a mucha gente inocente. En el último tiempo incluso su gobierno liberó a 7.000 personas que tenían presas porque se determinó que eran inocentes. Y esto pasa porque, por un lado, claro, que se logra hacer una baja importante de la delincuencia, pero es porque agarran a grupos tan grandes de personas en masa que es como una pesca de red, ¿no? Y dentro de eso, claro, hay algunos que eran criminales, una parte importante, pero también una parte no menor de personas que eran completamente inocentes. Porque al agarrar a cualquiera para detenerlo o agarrar a grupos poblacionales amplios, los que creen que hay delincuentes, atrapas a inocentes como también a personas culpables. Y por lo mismo ha habido miles de personas erróneamente encarceladas. Por un lado, baja mucho la delincuencia, eso tiene un elemento positivo y da estabilidad, ayuda también a la economía, pero por otro lado se pasa por encima de las garantías individuales de miles de personas, que el mismo gobierno de El Salvador reconoció y liberó hace poco, y puede que haya muchos más. Entonces, esos son los luces y sombras de dicho modelo. Pero a pesar de eso, podríamos decir, contratiempos que están dentro de esa estructura, de todas maneras es sumamente popular y algunos lo justifican incluso con estos factores, porque hay tal nivel de delincuencia, de decadencia e inseguridad en numerosos países latinoamericanos que incluso con esos costos, uno podría decir, muchos lo justifican porque da cierta estabilidad en países que nunca la han tenido o hace mucho tiempo que no lo tienen. Y eso es lo que pasa en el Perú, que por problemas migratorios, de inseguridad e inestabilidad política se ha dado una situación bastante decadente a nivel interno y aunque sigue siendo más estable que otros países, de todas maneras genera problemas, genera al mismo tiempo preocupación, y es entendible, de sus ciudadanos locales. Y ante esta situación se impulsó el llamado Plan Bukele. Ahora, ¿quién es el que más ha impulsado esto? Por un lado tenemos a figuras de la derecha peruana como Rafael López Aliaga, que ha sido un poco errático con respecto a su apoyo. Hace meses decía que estaba a favor de dicho programa de implementación del modelo Bukele. Recientemente dijo que no en una entrevista que le hicieron, pero también un poco más reciente dijo que sí. Ha estado un poco errático, pero parece haber más bien la tendencia de que efectivamente quieren implementar este llamado Plan Bukele. E incluso el gobierno de Perú, a través de su primer ministro, Alberto Otarola, han dicho que están considerando su implementación. Y es porque, como hemos mencionado, en Perú hay un problema de seguridad, que no es tan alto como el de otros países, no llega ni a los talones de la decadencia que hay en algunos países centroamericanos, pero que igual es preocupante. Y ante esto, no son solo palabras, sino que hay cierta colaboración con el gobierno de El Salvador. El presidente Bukele, incluso en su cuenta de Twitter, hizo una pregunta si en Perú debería implementarse esto, como haciendo un poco de presión, en una encuesta, que salió de la mayoría que sí. Y también, dentro de eso, su gobierno envió representantes a Perú, especialmente para hablar con alcaldes, para explicar los detalles de las políticas implementadas en El Salvador y cómo eso podría mejorar la seguridad al interior de dicho país. Ahora, más allá de si eso va a ser exitoso o no, hay que tomar en cuenta que esta es una señal de la cada vez creciente influencia a nivel latinoamericano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que es presidente de un país que históricamente no ha sido muy influyente o relevante a nivel geopolítico, pero que ha tomado cierta relevancia por esto. Y viene la pregunta, porque esto no es algo que solo afecta a Perú o El Salvador, sino que a toda Latinoamérica, si vale la pena tomar en cuenta e implementar dichas políticas.
Y tomando en cuenta los resultados, yo creo que debería verse la implementación, aunque claramente no es un modelo perfecto y que requiere perfeccionamientos importantes. De lo contrario, no habría tantas personas que son inocentes que hayan sido encarceladas. 7.000 personas hasta ahora liberadas por ser inocentes y que erróneamente lo encarcelaron es mucho, no es un poco, no es un pequeño error, es mucho. Pero claramente se ven también resultados positivos. Y si tomamos en cuenta eso, siempre puede haber perfeccionamientos tomando en cuenta la situación local para evitar que se den este tipo de números tan altos de inocentes que se le pasó por encima de sus derechos y de sus facultades de no ser encarcelados porque sí, pero al mismo tiempo se logre una disminución importante de la delincuencia. Y por lo mismo, es muy probable que políticos a lo largo de toda Latinoamérica sigan copiando estas políticas a pesar de los contratiempos que tienen. Y en particular, es muy posible que en Argentina se dé pronto eso, ya que ahí también hay cierta popularidad de Bukele. En Chile, en Perú ya lo estamos viendo, y en Ecuador también se trataron de copiar políticas. Entonces parece ser un fenómeno regional que tan solo va a seguir creciendo. Y como es sumamente popular esto también a nivel electoral, no es sorpresa que también esto siga creciendo porque los políticos, como sabemos, se guían no tanto por principios en sí, sino por votos y por lo que les conviene. Y en este caso se están ajustando a algo que trae seguridad y eso es bueno para la población, pero no lo hacen necesariamente porque estén muy convencidos, sino porque son camaleones que se ajustan a lo que necesitan para mantener el poder. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la implementación de las políticas de Bukele a nivel latinoamericano y cómo está creciendo su popularidad incluso en países como Perú, donde envía asesores? ¿Deberían otros países de la región tomar en cuenta también esto y invitar asesores del Salvador para implementar las políticas o no? Y al mismo tiempo, ¿qué les parece que el mismo Salvador reconozca que haya miles de personas inocentes que ellos hayan detenido y que liberar? A pesar de esos contratiempos, ¿vale la pena implementar este modelo? ¿Hay que perfeccionarlo o hacer tal como está? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar alguna noticia, alguna temática, tanto de Latinoamérica como de otras partes del mundo, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.